En 1964 nació el tapatío Un Millón. Le pusieron por nombre Juan José Francisco. Juan por Juan Gil Preciado, el gobernador. José por el cardenal José Garibi Rivera. Y Francisco por el alcalde Francisco Medina Asensio. La Cámara de Comercio le dio una casa, le dio una beca de por vida y lo premió tan solo por haber sido el tapatío Un Millón. Este es un ejemplo de un síndrome de equivocado orgullo de haber llegado a 1 millón de habitantes cuando debió haber sido una voz de alerta de que algo malo estaba sucediendo en Guadalajara. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en México, un estimado de 15.3 millones de viviendas registran problemas y deficiencias como es hacinamiento, deterioro, falta de servicios básicos o no tienen en orden sus papeles de propiedad. Según lo indicado por este diagnóstico oficial, se indica que 3 millones de viviendas necesitan ser reemplazadas por su deterioro actual y 12.3 millones requieren de una ampliación y ajustes en sus condiciones de servicios básicos. El problema central de la vivienda en México es su limitado acceso y las condiciones precarias en que se encuentran tanto en zonas rurales como urbanas. El Consejo Nacional de Población prevé que en los próximos 20 años se demandarán 10.8 millones de viviendas. Y precisamente uno de los problemas de haber construido viviendas donde sea es que se instalan en lugares realmente peligrosos. Saludo con mucho gusto a Luis Antonio Rocha Santos, él es presidente de la Academia de Derecho Ambiental y Urbano. Toño, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por invitarnos a Canal 44. A ver, hace un momento lo citaba incluso José Jesús Covarrubias, el tema de los fraccionamientos irregulares que han ido apareciendo como hongos en las zonas metropolitanas de México. Así es, Carlos, pues se tiene información no muy precisa, pero cuando menos sirve de referencia, que hay en Jalisco más de 3,000 asentamientos irregulares. Cada asentamiento irregular tiene entre 50 y 100 viviendas en promedio. Hace unos días el Ayuntamiento de Tlajomulco reconoció que hay cuando menos 3,000 viviendas irregulares solo en su municipio. Tan solo en el municipio, sí. Entonces algo está pasando. La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado se ha dado la tarea de regularizar algunos fraccionamientos irregulares, pero regularizan uno y al día siguiente aparecen dos. Algo se tiene que hacer porque es un crecimiento desordenado. La planeación pues solamente está en un documento. No se respetan los planes de desarrollo urbano, a veces ni por algunas autoridades. Pero hay también zonas de riesgo donde se asientan precisamente estas colonias, ¿no? Sí, hay zonas de riesgo, barrancas, cauces de arroyos, inclusive derechos de vía de carreteras y de las líneas del ferrocarril. Simplemente en la ciudad de Guadalajara hay una colonia de personas que vienen inclusive de otros estados, de Oaxaca, de Chiapas, que están asentados colindando con las vías del ferrocarril con el riesgo de que pueda suceder algún accidente. Claro. Ahora, pregunto, si existen los planes parciales y existen las leyes y existe la normatividad, ¿por qué están ahí esas colonias? ¿Hay corrupción? ¿Qué pasó? Pues hay una falta de cumplimiento de las normas urbanísticas. Los particulares no respetan las normas urbanísticas y las autoridades no los sancionan. O a veces las propias autoridades dan una interpretación distinta, discrecional a los planes de desarrollo urbano y por eso hay un caos, por eso hay zonas comerciales sin un solo cajón de estacionamiento, por eso hay viviendas y giros, más bien dicho, giros de los especiales como gasolineras, como casinos, en medio de zonas residenciales, entonces muchas veces contraviniendo las disposiciones urbanísticas. Claro. Entonces es preocupante, muchas agrupaciones de colonos pues están prácticamente interponiendo recursos y procedimientos de nulidad en contra de algunas decisiones de las autoridades, precisamente porque consideran que se ven afectados su modo de vivir. Digo, a un lado de una vivienda de 2 niveles, construyen edificios de 13, 14 o más pisos. Si pudiéramos ubicar cuándo detonó todo este tipo de caos en el desarrollo urbano, particularmente aquí en la zona metropolitana, ¿dónde lo ubicarías tú?
Bueno, en el año 1993 se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano. Después hubo una serie de reformas. En el año 2000 entra en vigor el Código Urbano, pero precisamente la inaplicación de las normas urbanísticas se da porque hay una especie de impunidad. La autoridad no sanciona a los particulares que violan las disposiciones urbanísticas y a veces las autoridades mismas violan las disposiciones contenidas en las leyes urbanísticas y en los planes de desarrollo urbano. Tenemos muchos ejemplos, tenemos las villas panamericanas, tenemos el disparate, tenemos el ejemplo de la carretera San Sebastián, a Puerto Vallarta por la vía de San Sebastián, que constantemente fue suspendida esa obra porque no se respetaron las normas ambientales y urbanísticas. Entonces hay una especie de impunidad y por eso es que pues vale la pena reflexionar qué es lo que está pasando y hacer propuestas concretas para que pues las leyes sean más rígidas, las leyes contemplen sanciones más estrictas para los particulares y para los servidores públicos que no las respeten. Y especialmente por omisión a la hora de hacer aplicar la norma, ¿no? Sí, de hecho, la proliferación de asentamientos irregulares se da por la omisión de la autoridad. Yo tuve oportunidad de trabajar hace algunos años en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado y había una comisión que se dedicaba a andar supervisando por todas las zonas metropolitanas cuando aparecían esos asentamientos irregulares. Había detenciones. Ahorita claro, no hay ninguna persona. Incluso se llegó a acuñar aquellos términos hasta los invasores, ¿no? Paracaidistas, etcétera. Sí. Si te parece, Toño, abundamos en un momento más sobre el tema. Tengo que hacer una pausa después de la misma. Vamos a platicar con un profesor investigador de la UDG en torno a este tema. En decenas de postes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga aparecieron anuncios que decía el fraccionamiento Santa Fe, el único fraccionamiento con iglesia incluida. En realidad la iglesia, que tanto presumían, terminó siendo una loma donde pusieron una primera piedra y nunca pasó de eso. Lo que sí ocurrió es un gigantesco Frankenstein de 10,000 viviendas en que se convirtió Santa Fe. Y también uno más, su hermano, Chulavista, 20,000 viviendas en una zona muy pequeña. ¿Quién autorizó esa monstruosidad? ¿Qué funcionarios hicieron esa situación que hoy está prácticamente abandonada? Este es uno de los ángulos también del problema de las ciudades anárquicas, la corrupción. En el año 1900, apenas un 13% de las personas vivía en ciudades. Sin embargo, estimaciones internacionales pronostican que para el año 2050, un 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Esto representa que el grueso de la gente en el mundo, unas 2.500 millones de personas, dentro de poco menos de 4 décadas, estarán habitando las ciudades, mientras que las zonas rurales son cada vez más escasas o absorbidas por las grandes urbes. Según especialistas, son urgentes establecer normativas que pongan freno al crecimiento desbordado de las manchas urbanas, que contengan el crecimiento y en la medida de lo posible, establezcan leyes que puedan revertir el daño que ya padecen las ciudades desarrolladas en la completa anarquía. Si poner orden era difícil, me imagino que remediarlo es todavía doblemente complicado. Saludo con mucho gusto a Pablo Martínez Giles, profesor investigador de la UDG. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Como ya decía hace un momento, es un problema muy complejo ¿no? El crecimiento desordenado de las ciudades. Sí, claro, y lo estamos viendo, como bien decías hace un momento, en el municipio de Tlajomulco, con esos dos conjuntos habitacionales grandísimos, que hemos tenido un gran problema porque primeramente el uso de suelo no era para construcción de vivienda. Claro. Hubo un cambio ahí medio raro, extraño en el cual se realizó. Se construyeron miles de viviendas y ahora el problema está muy fuerte. Se inundan porque lo hicieron cerca de un cauce, hay una presa, hay inundaciones de muchas viviendas de esos fraccionamientos. Entonces existe el problema muy fuerte en el municipio de Tlajomulco. Aparte de que hay viviendas que le llaman la vivienda económica. Ese tipo de vivienda económica, el frente es de 3 metros por 12, donde existe una recámara de 2 por 2, una salita, un comedor
esto nos causa mucho problema en la sociedad. ¿Qué pasa? El común denominador de las familias de aquí de Guadalajara, de México, 4, que sean 4, 5. No pueden estar ahí los muchachos en esas viviendas. ¿Qué es lo que pasa? Salen a la calle, producen vandalismo. Entonces, es un problema aparte social. Se parece algo muy cercano al hacinamiento, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, creo que ese tipo de, de vivienda debemos de quitar y aumentar en metros cuadrados el mínimo, cuando menos a 90 metros cuadrados. A ver, Pablo, hay un derecho constitucional a la vivienda. Así es. Pero estas pajareras no cumplen con ese derecho constitucional. Incluso en el artículo 4 menciona de la Constitución derecho a la vivienda digna. 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 Entonces, esa palabra de digna antes era muy subjetivo. Ahora ya en el artículo 2 de la Ley General de Vivienda lo menciona. Hay una serie de requisitos para que sea digna. A ver, ¿cómo cuáles serían, Pablo? Y esos requisitos, primeramente, la capacidad de los metros cuadrados para iniciar. Parques, áreas de recreación, entre otras, el cual no cumple. Entonces, por eso planteles es el problema. escolares. Planteles escolares, supermercados, todo lo que debe tener una vivienda, que ahora le llaman también vivienda sustentable. El hecho de sustentable tiene que tener alrededor de la misma parte del seguro social, de lo que ya habíamos dicho, supermercados, etcétera. Ahora, hace un momento hablábamos de este cambio de uso de suelo extraño que se dio en Tlajomulco. Vamos dejándonos de sofismas. Hubo corrupción, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Ahora, ese es uno de los motores que han desarrollado toda esta anarquía, ¿no? Es correcto. Así es una historia repetida en los municipios. Así es, en los municipios y los más acercados a Guadalajara, en la zona conurbada, se está repitiendo. Y decimos cerca de Guadalajara porque Guadalajara ya no puede crecer, estamos hablando fuera, ¿no? No, de hecho ya ahorita hay una política pública a nivel nacional donde se trata de redensificar las ciudades más grandes, como Guadalajara. Hacia arriba, vertical. Ahora es hacia arriba, ahora quieren hacerlo todo hacia arriba. ¿Qué pasa? En Guadalajara es el terreno más caro. Entonces, a través de algún financiamiento, a través de algunos créditos, obviamente las personas de menores ingresos no van a poder acceder a un departamento. Ahora, también hay que andar con cuidado con eso, porque un edificio de departamentos tiene que tener garantizados sus servicios, ¿no? Así es. Y si nos vamos al ejemplo de la redensificación, pues va a incrementar el número de personas, entonces va a haber más problemas. Claro. ¿Verdad? Si no le agregas los satisfactores que tú mencionabas. Que lo veo difícil, etcétera. Que lo veo difícil. A ver, ¿por qué, Pablo? Porque simplemente el área de Guadalajara, en donde quieran hacer ese tipo de edificaciones, ya está cubierta. Claro. ¿Qué van a hacer? ¿Tirar las viviendas que ya están alrededor? Es decir, no se trata solamente de hacer edificios, hay que garantizarle el entorno también, ¿no? Totalmente, todo el entorno. Okay. En el caso, por ejemplo, del drenaje, que no se colapse. Las vialidades. Así es, vialidades, drenaje, etcétera. A ver, déjame platicarte de un etcétera. Lo que se pretende hacer allá en la franja de la barranca de Huentitán, con tantos miles de departamentos que van para la zona, colapsarían esa zona, ¿no? Es correcto, colapsarían. ¿Por qué? Porque vamos nuevamente a la cantidad de terreno que tenemos ahí y la cantidad de personas que llegarían. Entonces se incrementarían 4 o 5 veces más la capacidad. De acuerdo. Muy bien, ahorita continuamos con el tema. Como ves, es muy apasionante hablar de las ciudades, del desarrollo urbano. Después de la pausa vamos a tener nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Ciudades anárquicas, retos del desarrollo urbano, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y mire, hace unos días se realizó el tercer Foro Nacional de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Vivienda. Esto fue en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. José de Jesús Covarrubias, ¿por qué es importante este tipo de foros? Muy importante porque la Benemérita Universidad de Guadalajara es un espacio donde concurren todas las personas, el sector público, el sector privado, el sector social, empresarios, gobiernos, académicos, intelectuales, incluso gente del extranjero,
donde criticamos con el ánimo científico qué es lo que más le conviene a Guadalajara, al país, la calidad de vida. Esto es, el artículo 3 de la Constitución nos dice que en México la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, la solidaridad internacional, los derechos humanos, la independencia, la justicia y la solidaridad internacional. Entonces la pregunta es, ¿nuestras ciudades tienen esa calidad para que todos los seres humanos se desarrollen armónicamente? Entonces la crítica universitaria va a citar a todos los sectores, a todos los intelectuales y científicos para hacer un balance. Y nuestro balance es de que hay que hacer planeación, participar todos y que necesitamos mejorar mucho nuestra amada Guadalajara, nuestro México, para tener mejor calidad de vida, porque como decía el maestro Pablo, con las viviendas que tenemos hay factores criminogénicos y Jalisco, por ejemplo, es el estado donde más jóvenes se suicidan. Entonces hay que ver si todo esto está interrelacionado. Entonces fue un foro muy rico porque fue transdisciplinario y allí los resultados son muy, muy importantes. Ahora, esto que me dices me llama la atención, el tema del hacinamiento, volvemos al mismo, que está produciendo ciudadanos, para empezar, que no son felices, ¿no? En este tipo de ciudades. Así es. Nosotros en Guadalajara y en general México, la palabra ciudadano, el citoyen, viene del de la ciudad, la res publica, la cosa pública. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a otra ciudad, especialmente europea, Barcelona, las Ramblas, hay un contexto, hay un diseño. Entonces ahí yo no puedo hacer mi finca como a mí me dé mi regalada gana. Yo tengo que respetar el entorno. Entonces yo vivo para la ciudad. No la ciudad se hace a mi capricho, pero como tenemos un capitalismo donde hay gente que dice yo puedo comprar islas, países y demás, oiga, así no es. Entonces el ciudadano es el de la ciudad y la ciudad me debe servir para desarrollarme armónica e integralmente como ser humano. Yo sé que tenemos un país lleno de normas y de leyes y todas esas cosas. Pregunto, porque no lo sé, ¿existe una definición de las viviendas dignas que contempla la Constitución? ¿Tamaños, estas cosas? No, como bien decía el maestro Pablo, el artículo 4 de la Constitución habla de la vivienda digna y ya las leyes secundarias Infonavit dice, bueno, pues 60 metros o 30 metros cuadrados no es una vivienda digna. Ahora, aquí lo que debe entrar para ubicar el concepto vivienda digna es un concepto que se trató en el foro transdisciplinario. ¿Qué dice un psicólogo? ¿Qué dice un abogado? Claro. ¿Qué dice un sociólogo? ¿Qué dice un economista, etcétera? El espacio vivienda digna es un espacio donde debe convivir una familia. Claro. No estamos hablando de 2 personas, de 4, de cuántos integrantes de la familia que vivan armónicamente. Claro. Muy bien. Luis Antonio Rocha, aparte de si quieres agregar algo de este tema de la vivienda, pero te quiero preguntar, hablamos ya de algunos factores que han derivado en un crecimiento anárquico de las ciudades. ¿Encuentras algún otro más? Bueno, pues el incumplimiento de las normas urbanísticas. Es inconcebible que la Constitución y la Ley General de Asentamientos Humanos y el Código Urbano de Jalisco contemplan que los planes de desarrollo urbano se tienen que revisar en el primer año del ejercicio de gobierno. Si es el gobierno estatal, pues en el primer año, y si es el gobierno municipal, en el primer año. Claro. Muchos municipios revisan sus planes de desarrollo urbano en el segundo o en el tercer año. Andan haciendo consultas. Sí, pero hay municipios, por ejemplo, el municipio de Puerto Vallarta duró 15 años sin actualizar sus planes de desarrollo urbano, supuestamente por una suspensión que emitió un tribunal. Entonces hay un incumplimiento, por una razón o por otra hay un incumplimiento de las normas urbanísticas y eso se traduce en caos, en desorden, en anarquía, en discrecionalidad y es un caldo de cultivo para que se den actos de corrupción. Sí, en la discrecionalidad florece la corrupción, ¿no? Entonces eso es en perjuicio del ciudadano que sí quiere vivir ordenadamente. Por eso es que todos los mexicanos tenemos que pensar en qué tipo de ciudad queremos. Si, afortunadamente en este foro que se acaba de celebrar en la Universidad de Guadalajara, participaron muchos ciudadanos y funcionarios públicos también que están interesados en escuchar a los ciudadanos y se formularon una serie un documento en donde se contemplan las conclusiones de este foro, que se harán llegar oportunamente a las autoridades, en donde se señalan este tipo de problemas urbanísticos. Hay un sinnúmero de problemas. Para empezar, el
el derecho a una vivienda digna, pues nos tiene que quedar claro a todos, ciudadanos y gobernantes, que es un derecho fundamental de los mexicanos y que se debe respetar, y el Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar ese derecho fundamental y apoyarlo para que los mexicanos lo ejerzan verdaderamente. Una vivienda digna, que es, para empezar, con la superficie adecuada. Los psicólogos hablan de un espacio mínimo vital que debe tener cada ser humano. Las viviendas de 45 y 60 metros no tienen el espacio mínimo vital. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando es el Estado, el gobierno como tal, quien viola la norma? Quiero referirme al caso del IPROVIPE, el Instituto Promotor de la Vivienda, que andaba financiando las villas panamericanas, por ejemplo. Bueno, yo hablaba de que también hay un nivel muy grave de impunidad. Claro. Se debe de sancionar a los particulares que violan las leyes, pero también a los funcionarios públicos. Claro. En la zona del Parque Morelos de la ciudad de Guadalajara se demolieron muchas fincas con valor histórico patrimonial con el pretexto de construir las villas panamericanas. Sí, bueno, se construyeron Ni ahí. se construyeron y se afectó el patrimonio cultural de nuestro estado. Muchas fincas muy antiguas se demolieron y se siguen cayendo solas por la negligencia de funcionarios públicos de la anterior administración, que no han sido sancionados hasta la fecha. Profesor Pablo Martínez Gil, hace un momento mencionabas tú que en el caso de Chulavista y Santa Fe eran terrenos que no estaban aptos para urbanizarse. Quiero referirme, por ejemplo, que el IPROVIPE compró terrenos en Tlajomulco que son para uso agrícola. Sí, bueno, primeramente agradecer a todas las personas que nos hicieron el favor de acudir al tercer foro de asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda en México. Y sí, precisamente el uso de suelo, lo que habíamos comentado hace un momento, en épocas anteriores, cuando se construyeron los dos, de Chulavista y la otra, Santa Fe, precisamente el uso de suelo era ese. Lo cambiaron para hacer vivienda. Ahora, ¿qué pasa? Los constructores, ellos ven nada más sus intereses en cuestión de dinero. Ellos ven cantidad, no calidad. Entonces, ellos dijeron, queremos hacer 1000 viviendas, la calidad, lo mínimo posible, lo que queremos ganar somos nosotros. Entonces, ese tipo de pensamientos voraces de los constructores es precisamente lo que nos ha llevado a este tipo de problemas. Pero para eso está la autoridad, se supone. Tendría que acotar ese tipo de situaciones discrecionales, ¿no? Exactamente, pero lo comentábamos hace un momento. Existe la autoridad para esto, pero yo creo que hubo algo de corrupción, precisamente para poder acceder al cambio de suelo. Además de lo que ya mencionamos, ¿tú adviertes otro elemento para haber favorecido este crecimiento anárquico en las ciudades? No, el más importante y más fuerte es este, el que ya mencionamos. El del cambio de uso de suelo. Así es. Mágico, como dijéramos. Sí. Bueno, tengo que hacer una pausa, regreso con más. Ciudades anárquicas, retos del desarrollo urbano. José Jesús Covarrubias, yo decía hace un momento que si era difícil poner orden en el crecimiento de una ciudad, es más complicado ordenar lo que ya se desordenó o creció así. Efectivamente, el problema es que no hemos respetado la planeación. Entonces ahora se habla de la volver a poblar. Entonces el asunto, por ejemplo, el tema de Providencia. Claro. Los rascacielos que hay en Providencia, efectivamente, hay edificios, pero las vialidades, lo que usted decía, el drenaje, el agua potable, los servicios, las áreas verdes. Cuando quiere uno pasar a determinadas horas, hace uno el doble o el triple de tiempo en coche. Si va uno como peatón, nadie se para, no hay espacios para el peatón y lo andan a uno atropellando. Se ha incrementado el número de accidentes de atropellados. Entonces, el problema es la planeación. Yo lo que pienso es que debemos hacer una planeación a largo plazo y respetarla a todos. Sector público, sector privado y sector social, que es una de las conclusiones del foro que vamos a hacer llegarlas a los congresos. Si usted ya dijo, esta es un área verde, esta
área verde seguirá siendo verde permanentemente. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el bosque de los Colomos? Autorizas departamentos en la zona. Entonces usted empieza a autorizar que una plaza comercial, exactamente, y entonces va disminuyendo las áreas verdes. ¿Y eso qué tiene efectos? Tiene efectos psicológicos para la población, porque la gente se vuelve más agresiva. El calentamiento de lo que es Guadalajara, vean lo que son, en un día a veces hay cambios de 20 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque estamos acabando las áreas verdes y estamos pavimentando y estamos construyendo más. ¿Esto qué significa? Significa que Guadalajara, siendo después de Cuernavaca uno de los mejores climas del planeta, donde en el año a veces la variación del clima eran 10 grados, ahora en un día tenemos variaciones hasta de 20 grados. Hace un momento decías tú la zona de Providencia, pero la zona de Andares, por ejemplo, con esas torres, departamentos, viviendas que se han autorizado, también es impresionante. ¿Cómo ha colapsado la vialidad en la zona? Así es. Entonces esa famosa redensificación, ¿qué es lo que nos está provocando? Nos está provocando decir, usted tiene un apartamento de 3, 5 millones, pero hay casas en el centro que podríamos, las casas estas de el Parque Morelos, una casa antigua donde se vive mejor, tipo sevillana, con un patio interior, patio incluso más fresca, con techos altos, eso es calidad de vida. Y sin embargo, estamos viviendo, y perdón, hay una teoría, decía el maestro Rocha, de la cuestión psicológica, de las ratas. Hay todo un experimento donde empiezan a poner ratas y ratas con la misma comida y el mismo espacio, empiezan a matarse y a devorarse. ¿Y qué estamos haciendo en las ciudades? ¿Estamos haciendo lo mismo? Estamos devorándonos. Luis Antonio Rocha, el tema no es tan simple con redensificar la zona del centro y otras áreas, ¿no? No, en realidad se tiene que haber en primer lugar, se tienen que adecuar las leyes. Tenemos una ley general de asentamientos humanos que tiene 21 años de vigencia. Ya ha habido muchas reformas, inclusive estructurales, en las dependencias federales y en las estatales. A nivel federal, la SEDATU asumió las funciones que tenía anteriormente la Secretaría de la Reforma Agraria. En Jalisco, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial asumió algunas funciones que tenía la Secretaría de Desarrollo Urbano. Entonces, hace falta adecuar las normas, una nueva Ley General de Asentamientos Humanos o un Código Nacional Urbanístico que tenga pues, todos los puntos de vista de los académicos, de los estudiosos. Por eso la importancia de que se haya celebrado este Foro Nacional de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Vivienda, porque las conclusiones que arrojó este foro, producto de las participaciones de todos los ponentes, las haremos llegar al Congreso de la Unión, al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que las tomen en consideración en la iniciativa de ley que seguramente van a presentar en fecha próxima. Pero una vez que estén estas leyes, que deben de tener sanciones estrictas para particulares y funcionarios, que desarrollemos una cultura de la planeación, del respeto. A veces los particulares tenemos la culpa de que las autoridades toleren el incumplimiento de las normas urbanísticas, pero sí debe haber planeación, no obras improvisadas. Ahora, este marco legal al que te refieres abarca los 3 niveles, ¿no? Federal, sí, estatal y municipal. Sí. Tendría que ser una leyes para las 3 esferas, ¿no? Sí, esta ley general emite las bases en las que se tienen que, a su vez, aprobar las leyes de cada entidad federativa. El Código Urbano de Jalisco debe ser congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos. Por eso es que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hizo una serie de foros de consulta por diversas ciudades de la República, fueron foros regionales. Entonces ya tienen cierta información que recabaron de esos foros y la información que nosotros les vamos a hacer llegar como resultado del foro que se acaba de realizar va a ser muy útil para que presenten una buena iniciativa con una ley actualizada, de vanguardia, que vea hacia el futuro, que tome en consideración los problemas que vamos a tener dentro de 15 o 20 o 30 años. Y luego hacer que se respete esa ley y, bueno, echar a andar adecuadamente los instrumentos de planeación. Hay una ley de planeación que pocas veces se toma en cuenta y se debe respetar.
Muy bien. Pablo Martínez Gil, ahora, decía Luis Antonio Rocha del tema de la normativa federal, estatal y todo, pero en el municipio, que es donde se aplican buena parte, porque ahí está la tierra, ¿qué sucede? Bueno, yo quisiera ahondar primero a un poquito lo que decía el doctor Covarrubias respecto a la movilidad, que no hemos hablado mucho. Adelante. Aquí vamos a tener un problema muy fuerte en pocos años. ¿Por qué? Porque se está incrementando la compra de vehículos por particulares a consecuencia del de la mala calidad del transporte público. Claro. Se está incrementando de forma exponencial, mas sin embargo, las vialidades siguen siendo las mismas de hace 20, 30 años. Claro. Se va a colapsar. Eso es seguro, va a haber colapso. Pero hay más vehículos en la zona metropolitana proporcionalmente al número de habitantes que en el DF. Claro, así es. Entonces esto en poco tiempo va a haber un colapso. Segundo, de acuerdo a la normativa, incluso aquí del Estado, yo quisiera hacer un poquito alusión al llamado Código Urbano, que tiene algunas deficiencias desde el mismo nombre, porque no debería llamarse Código Urbano. Debería llamarse Código Urbanístico para el Estado de Jalisco, porque hay una gran diferencia de Código Urbano para el Estado de Jalisco. Urbano, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es para una ciudad. Urbanístico es para varias. Entonces, aquí creo yo que hay, entre otras deficiencias, desde la entrada al código, el nombre, claro. desde ahí. Sí, porque ahí te habla del concepto que va para aplicarse a toda la entidad, Exactamente. ¿no? En teoría lo quieren aplicar en todo el Estado, pero si nos vamos a una cuestión académica, pues no está mal aplicado. Muy bien. Lo que te mencionaba hace un momento, modifica las leyes federales, estatales, ¿y qué pasa en el municipio? En el municipio no las modifican, precisamente. No hacen esa línea para modificarla e iniciar todo este procedimiento. Sí, tendrían que estar en concordancia con a nivel estatal y federal, Así es, ¿no? en una misma línea. De acuerdo, el tiempo la verdad nos atropella. Tengo que hacer una última pausa y regresamos a las conclusiones del programa. Ciudades anárquicas, retos del desarrollo urbano, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hemos hablado del problema global de las ciudades, de este crecimiento desordenado, pero como decimos en el programa, son los retos del desarrollo urbano. ¿Cómo concluiríamos, José de Jesús Covarrubias, este tema? En el foro se planteó algo muy importante. Aristóteles en su obra Política decía que la polis es donde vive el son politicón, el animal político social, el cual debe satisfacer sus necesidades. Claro. Y los buenos gobiernos son aquellos que logran el bienestar social. Entonces no debemos perder de vista que vivimos en sociedad para lograr un desarrollo armónico integral, como dice la Constitución de los seres humanos. Una de las conclusiones que me parece muy, muy importante es pues que en qué medida las ciudades de México permiten un desarrollo armónico integral de las personas, la necesidad de la planeación, que si es la famosa repoblamiento, eso o cualquier política pública que se siga debe ser conforme a los tres poderes, el sector público, el sector privado, el sector social, los académicos, el concurso de la universidad, el concurso de los científicos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que una de las conclusiones, y que a mí me pareció muy, muy importante, muy pertinente, es ¿en qué medida una ciudad de determinado tamaño puede generar una calidad de vida? O, otra estrategia, ciertas células por decir, un área de Tlajomulco, un área de Zapopan, un área de Guadalajara, pero que tengan todos los servicios, áreas verdes, áreas deportivas, etc. Entonces, generar opciones. Otra, los entes territoriales en México tienen estructuras rígidas, tenemos que flexibilizarlas. No es lo mismo un municipio, un área conurbada, un área metropolitana, y todo eso lo debemos plasmar en un código, en una ley, y donde se establezcan las normas. La norma oficial mexicana para vivienda, para fraccionamiento, para ciudad, para zona urbana y demás, que finalmente, ¿qué es lo que tenemos que lograr? La felicidad, calidad de vida. Ahora, la norma oficial mexicana, marcada, digamos, en un gobierno federal, pero que tiene que aplicarse en el gobierno estatal y en el gobierno municipal. Así es, por eso bien dijeron los maestros, leyes generales. Una ley general que tenga aplicación federal, estatal y municipal, y que sean
para todos, pero tampoco es lo mismo una ciudad turística, fronteriza, por ejemplo, Guadalajara, que la quieren hacer el Silicon Valley o cualquiera que sea su vocación, deben tener determinados requisitos diferenciados. Por supuesto. Luis Antonio Rocha, tus conclusiones. Carlos, pues simplemente tener en cuenta que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental plasmado en nuestra Constitución, en el artículo 4. Por ello es que es facultad del gobierno federal emitir lineamientos relacionados con la vivienda. De ahí que tanto lo relativo al artículo 4 como el 26, 27 y el 115, que tienen que ver con los asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda, es una facultad del Congreso de la Unión emitir leyes para regular estos tres temas. Y por eso existe la Ley General de Asentamientos Humanos, que esperemos que pronto se emita una nueva ley o Código Nacional Urbanístico para regular a las funciones que tienen los congresos de los estados cuando reglamentan o cuando emitan sus leyes respectivas. Tienen que ser, vivimos en un sistema federal. Los municipios, la normatividad de los municipios debe ser congruente con la normatividad estatal y la normatividad estatal con la federal. Los planes municipales deben de ser congruentes con el plan estatal de desarrollo urbano y el plan estatal de desarrollo urbano debe ser congruente con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano. Vivimos un sistema federalista, republicano, y así es. Ahora, tú citaste algo que creo que se nos pasó, bueno, al menos a mí, el caso del 115 constitucional. En invocar el 115 constitucional que le da autonomía al municipio, en aras de esa invocación se ha cometido todo tipo de atropellos, ¿no? Sí, hay muchas jurisprudencias, ya ha quedado claro que los municipios tienen una serie de facultades, es autonomía respecto a las atribuciones. Tenemos que recordar que la Constitución le asigna atribuciones al gobierno federal y después atribuciones a los municipios. Entonces, no hay ninguna violación a la autonomía municipal. Los municipios tienen sus atribuciones que están plasmadas en la Constitución. Y el tema de la vivienda es un tema federal, que se tiene que ir aterrizando en los tres niveles de gobierno con la normatividad que debe ser congruente con la federal. Hay un Plan Nacional de Desarrollo, hay programas sectoriales como el Programa Nacional de Vivienda, como el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, que les dan lineamientos a los programas estatales y a los planes municipales. Y debe de haber una congruencia, una secuencia entre esa normatividad de la planeación y de las normas jurídicas. Y de veras, es increíble, hemos estado haciendo unos estudios comparativos. Cada estado de la República tiene diferente diccionario de términos en sus normas urbanísticas. Unos les llaman de un modo a un fenómeno, unos claro, metropolización, otros conurbación, etc. Debe haber respeto a las normas federales y debe haber congruencia. Muy bien. Pablo Martínez Gil, tus conclusiones. Bien, pues después de la presente disquisición que tuvimos entre los compañeros de la mesa, mi epifanema sería o es que se lleve a la realidad lo que menciona el artículo 4 de la Constitución, que es vivienda digna para todos los mexicanos y en particular el problema que estamos manejando aquí, Guadalajara, zona conurbada. Esa sería mi conclusión general. Ahora, pero va más allá de la vivienda, ¿no, Pablo? Claro, vivienda, movilidad, toda la cuestión del tema de desarrollo urbano. Sí, porque la vivienda es una parte, pero los servicios, vivir la ciudad, disfrutar la ciudad, porque ese es un asunto que hemos olvidado, disfrutar nuestra ciudad, como que ha quedado relegado. Sí, ¿no? Me referí exclusivamente a la vivienda porque es el núcleo de todo lo demás, pero sí es parte. Sí, también estas normas que tú dices rigen pues el comercio y otras actividades también, ¿no? Sí, así es. Y así es como podremos revertir, dirías tú, este crecimiento anárquico que han vivido las ciudades. Es correcto, así es. Bueno, muy bien. Pues yo les quiero agradecer a los tres por haber estado en el programa. Muchas gracias, sobre todo tocando este tema tan importante. Y las conclusiones ya las veremos sobre este Foro Nacional de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Vivienda. Y ojalá que las autoridades retomen lo que ahí se aportó de gente, como dijeron ustedes, un ejercicio multidisciplinario con gente realmente valiosa y que aportó bastante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hay en Brasil una ciudad que se llama Curitiba. En realidad Curitiba es un ejercicio de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. El programa de la ONU escogió esta ciudad de Curitiba para hacer un ejercicio muy singular. Curitiba en realidad es una ciudad que usan los habitantes de la región
pero que no viven ahí. Viven en los suburbios, viven en casas con condiciones realmente extraordinarias, con áreas verdes, espacios amplios, etc. Y solamente van a Curitiba a estudiar, a usar el banco, a trabajar, a comprar, supermercado, etcétera, etcétera, y regresan a sus viviendas que están, como ya le digo, en los suburbios de Curitiba. Por supuesto que es un ejercicio maravilloso que ojalá se pudiera replicar pues, en todas las ciudades del mundo, lo cual es pues, prácticamente imposible. Ante esta circunstancia de no poder repetir Curitiba en Guadalajara o repetirla en Jalisco en otras regiones, ¿qué es lo que queda por hacer? Probablemente retomar parte de lo que aquí nuestros invitados han planteado, una normatividad firme en cuanto a las definiciones del marco legal en que se mueven constructores, fraccionadores, particulares, etcétera, pero también reglas más severas para aquellos que sean omisos, para que no ocurra lo que ya hemos vivido en México, que tiene que ver con la impunidad. Estas ciudades anárquicas se hicieron así porque alguien omitió hacer su trabajo, y el problema es que nadie le ha llamado cuentas por lo que hizo. Hasta la próxima.